Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todo el público de Descontento Ciudadano QR, transmitiendo desde la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo. Vamos a iniciar esta serie de podcast donde estaremos tratando diversos temas que ustedes nos van a sugerir y que son de interés general para nuestra sociedad del estado de Quintana Roo. Todos los sábados vamos a iniciar con esta serie de podcast dirigido precisamente a usted, nuestro público, que es lo más importante. La libertad de expresión. Este derecho fundamental, este derecho humano previsto no solo en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sino también en diversos tratados internacionales de los que México es parte. Este derecho fundamental tutela nuestro sagrado derecho de la libre manifestación y expresión de las ideas y, en primordial importancia, el derecho a la libre prensa, el derecho a la investigación, ese derecho de difusión de las ideas que siempre está sujeto a los lineamientos de nuestras propias leyes y de nuestra propia Constitución. Este derecho fundamental en el estado de Quintana Roo, para ser específico, del periodo del año 2011 a 2016, fue totalmente atropellado. Durante este periodo, durante 5 años, gobernó un régimen represor, un régimen violador de derechos humanos y un régimen totalmente tirano. Obviamente nos estamos refiriendo al gobierno de Roberto Borge Angulo. Este gobierno que se caracterizó y que fue reconocido a nivel internacional incluso por la misma ONU por ser uno de los que violan el sagrado derecho a la libertad de manifestación de las ideas y el derecho de manifestación prevista en nuestra Constitución Política. Ese gobierno tirano que gobernó durante 5 años, valga la redundancia, se encargó de perseguir a los críticos del gobierno, a aquellos medios de comunicación, tanto formales como independientes, que no se cuadraban a las ideas de Roberto Borge Angulo. Este gobierno, caracterizado precisamente por eso, por la represión, se encargó de encarcelar periodistas, quemar las casas de periodistas, quemar los vehículos de periodistas, levantar periodistas, secuestrar periodistas. Durante 5 años se vivió ese terror en el estado de Quintana Roo. Y esto fue lo que lo caracterizó precisamente. Ese terror, esa tiranía, ese virreinato, más que gobierno, durante el periodo de Roberto Borge Angulo. En el año 2013 hay elecciones nuevamente y resultan ganadores, pues en todos los municipios del estado de Quintana Roo, la coalición PRI-Partido Verde. Esa coalición a la que Borge también pertenecía, con esa ganó la coalición PRI-Partido Verde. Siempre han sido hermanos en el estado de Quintana Roo, hasta hace algún tiempo cuando el Verde se unió a Morena y ustedes ya saben, surgió esa combinación medio extraña. Pero bueno, ganaron en los municipios, en los cabildos, en la legislatura, en el estado, pues todo estaba dominado por el PRI-Partido Verde. En Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Paul Michel Carrillo de Cáceres quedó como presidente municipal. Resulta que durante ese periodo en Cancún también fue de terror, de persecución, de tiranía. Hubo represión a las marchas que organizaban maestros, hubo represión, hubo persecución a los alumnos que se manifestaban, hubo represión a jóvenes que manifestaban su sentir frente al Palacio Municipal y, como siempre, el PRI, las fuerzas priistas de Paul Carrillo de Cáceres, de Roberto Borge, utilizando a la policía municipal para perseguir ciudadanos, para torturar ciudadanos, para torturar estudiantes y profesores en las instalaciones de la entonces Subprocuraduría de Justicia, lo que hoy es la Fiscalía en el estado de Quintana Roo. Para eso servían las policías en el gobierno de Roberto Borge, para eso servía el poder en el gobierno de Roberto Borge Angulo, para perseguir a los críticos de su gobierno. Y como en una ocasión declaró, iba a perseguir a los enemigos de Quintana Roo. Así catalogaba a todos aquellos críticos de su gobierno, a todos aquellos que señalaban las corruptelas, los robos, todo aquello que estaba mal en el gobierno borgista. Así se les denominó, los enemigos de Quintana Roo. Pues en ese periodo se utilizaron a las policías, a los jefes policíacos, casi como lo que está pasando hoy día. Similar a lo que está ocurriendo hoy día. Pero con Borge era seguro que si hablabas en su contra, terminabas o muerto, o encarcelado,
o separado de tu trabajo, sea cual sea. Ese era el poder de Roberto Borges y el terror que sembraba. Fue, como usted recordará, un gobierno tiránico. En el año 2016, los quintanarroenses nos unimos y sacamos a ese gobierno represor de Roberto Borges, gobierno característico del PRI Partido Verde. Sin embargo, empezó a ocurrir una situación medio extraña. Usted se preguntará, ¿por qué extraña? Todos los que estaban, o más bien la mayoría de los que estaban con Roberto Borges Angulo en el PRI Partido Verde, fueron apadrinados, fueron apapachados por Morena. Situación que no entendemos por qué, no sabemos qué fue lo que pasó, pero seguramente pasó algo. Y nos preguntamos hasta el día de hoy, ¿por qué Morena? Que se supone que era la esperanza de México, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, ya sabe usted. ¿Cómo es que apapachó, aceptó a todos aquellos borjistas, a todos aquellos que estaban en la 14ª legislatura, que aprobaron las cuentas públicas de Roberto Borges, que aprobaron la ampliación de la concesión de Aguacán, que aprobaron las cuentas públicas de VIPSAES, es decir, todo por lo que Borges está sujeto a proceso penal hoy? Esas personas fueron apapachadas por Morena y sin ningún problema enlistadas en sus filas. Hasta el día de hoy, ahí sigue. Y no nos limitamos a 2016. El año pasado, 2021, también Morena apapachó a todos aquellos borjistas que faltaban. Ejemplo de ello, Juan Carrillo Soberanis. Recordará usted que Juan Carrillo Soberanis fue diputado priista en la 14ª legislatura, votó a favor de la ampliación de la concesión de Aguacán, fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, del PRI, los paleros del PRI, ya saben. Fue dirigente de varias situaciones del PRI. Incluso fue 2 veces presidente municipal de Isla Mujeres, municipio que dejó en el completo caos y sin un peso. Pero aún así, la coalición conformada por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, le dio una candidatura a una diputación federal. El que era priista, que abrazaba a Borges y que brillaba por el PRI, ahora llevaba en su casaca guinda el logotipo de Morena. Lo mismo ocurrió con la 2 veces presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández, quien pues vino de la misma extracción, mismos orígenes. Sin embargo, por la misma coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, pues tuvo una diputación federal. Y bueno, el día de hoy sabemos que se pasó al PRD. Hasta hace unos días era precandidata del PRD, pero así las situaciones. ¿Por qué Morena tiene esa cualidad, esa característica de atraer a todos aquellos que dañaron o participaron con los que dañaron al estado de Quintana Roo? Jamás lo sabremos. Pero hace unos días, hace unas semanas, salió a relucir otro personaje apadrinado, vamos a llamarle así, por cualquier cosa, por el Partido Naranja. El Partido Naranja, que se dice ser ciudadano, pues empezó a coachear a este personaje, usted sabe a quién me refiero. Y resulta que en cadena nacional trascendió sus dichos de que estaba anotando los nombres de todos aquellos críticos del gobierno, perdón, de todos aquellos críticos de su persona más bien, con el objeto de que cuando llegue, así lo dijo, solo estoy repitiendo lo que él dijo, cuando llegue al Poder Ejecutivo, él tome sus represalias, él ajuste cuentas, así lo dijo. Similares palabras a las que utilizaba Roberto Borges Angulo, enemigo de la libertad de expresión. Y aquí nos preguntamos, ¿ese partido de color naranja con el dibujo de un águila se está convirtiendo también en un enemigo de la libertad de expresión? ¿Está tolerando a los que atacan la libertad de expresión? ¿Eso es lo que reflejan sus principios, sus valores? El sagrado derecho a la libertad de expresión ya fue sumamente pisoteado durante el gobierno de Roberto Borges Angulo. Incluso hay recomendaciones internacionales de la misma ONU. Ya tuvimos suficiente con un virrey, con un
sátrapa en el estado de Quintana Roo. Quienes vivimos ese periodo del borgismo, quienes empezamos en esta lucha de defensa de derechos humanos y prensa en el borgismo, sabemos de lo que hablamos. El día de hoy vislumbramos otro borgismo. ¿Qué esperamos de esta persona que está en contra de la crítica política? Esa es la pregunta, ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos y lo que nos vamos a enfrentar. Pues esta fue una pequeña reflexión. Como siempre le decimos, quien tiene la última palabra es usted, y lo más importante para nosotros seguirá siendo usted, muy querido ciudadano. Nos estamos viendo y recuerde, este es su espacio. Escríbanos, déjenos aquí abajo de qué quiere que estemos hablando en posteriores ocasiones. Y recuerde, nosotros somos Descontento Ciudadano QR.